¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Misionero en Acción. Nos da mucho gusto compartir con ustedes el mensaje de salvación a través de estas plataformas digitales y también hacer una reflexión respecto a las situaciones que nos encontramos en la actualidad como iglesia y de qué manera le estamos haciendo frente. Particularmente respecto a la protección al menor contra los abusos que se pueden presentar no solamente dentro de la iglesia o por parte del clero, sino también la protección al menor dentro de las familias. Para eso me acompaña Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Él es obispo auxiliar de Monterrey y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor, agradezco mucho que este tiempo lo dedique a nosotros y pues es para nosotros un honor platicar directamente con usted. Encantado, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, Monseñor, el pasado 12 de febrero del presente año 2019 se publicó a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano un documento que se titula Tolerancia cero al abuso sexual a menores, transparencia de cara a la sociedad. Quisiéramos hablar al respecto, pero previamente a eso, ¿cómo podemos entender el abuso al menor? ¿Por qué es importante para nuestra iglesia poner un foco de atención al respecto? Bueno, pues habría que remontarnos a muchas décadas para atrás, donde este tema, en particular en México, se manejaba desde la ley en el tema de corrupción de menores. Sin embargo, no había en la sociedad demasiada conciencia, tampoco en la iglesia, sobre este tipo de delitos. No fue sino después, en 1997, con el caso Maciel, en México, en el 2002, con los casos de Boston, cuando se empieza a hacer una clara conciencia de este problema en la iglesia, y el Vaticano empieza a realizar decretos, protocolos, pasan los años y empieza a pedir medidas en las conferencias episcopales de los países. Entonces, esto que estalla, por así llamar, en la iglesia, pues es simplemente un síntoma grave, ciertamente, de lo que pasa no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad, ya que las estadísticas mundiales lo presentan en todos los países y en diferentes espacios, incluidas las familias, las escuelas, los ámbitos profesionales, la iglesia como parte de la sociedad también. Ahí es donde aparecen estos delitos. Quizá, señor, perdón que lo interrumpa, hacer énfasis en esto, que no es un mal propio de la iglesia, porque a veces se confunde y a veces el amarillismo o las noticias malintencionadas que se generan o que generan polémica o que venden, ponen mucha atención en eso, en que es un mal de la iglesia o es por los sacerdotes pederastas, o ponen mucha atención en eso, y esto que usted comenta nos ayuda a ilustrar que es un mal presente en todos los niveles de la sociedad, sí, y no precisamente solo dentro de la iglesia, ¿no? Es un problema antropológico y por lo mismo tiene su repercusión en la sociedad a nivel universal. Luego, que no deba suceder en la iglesia, o sería el lugar menos indicado donde encontrarlo, debido a la vocación misma de la iglesia, que por su carácter moral, por su deseo de trabajo por la santidad, por la protección de las familias, de la vida, pues es un lugar el último lugar donde esperarías que suceda. Sin embargo, como parte de la sociedad, pues también lo encontramos lamentablemente ahí. Y como iglesia, somos pues prácticamente la primera institución a nivel universal que enfrenta este problema con su máxima responsabilidad y competencia. Una vez que esto se descubre o esto se pasa a la conciencia social, la iglesia tiene que actuar, por supuesto, con quienes hayan cometido este delito, aplicar medidas, protocolos, líneas guía, como lo establece el Vaticano, y no hemos terminado, por supuesto, y tendremos que hacerlo en el espectro más amplio posible, tanto de lo que se ha cometido en el pasado, en el presente, y que no vuelva a ocurrir jamás. Entonces, en eso estamos volcados. La iglesia reconoce sus errores, reconoce
también su necesidad de ayuda también de los laicos, también de los profesionales, no solo para remediar o arreglar los problemas dentro de la iglesia, sino como he indicado, una vez o al mismo tiempo que se trabaja por sanar las cuestiones dentro de la iglesia, también hacerlo en la sociedad, en todos los ámbitos, porque es un tema antropológico que aparece en diferentes campos. Así es, quisiera subrayar esa parte donde usted señala que la iglesia es la primera institución a nivel universal que le hace cara al problema. No podemos tapar el sol con un dedo, como dice el dicho coloquial, pero pues dada nuestra responsabilidad moral, espiritual, vocacional, como usted la llamaba, tenemos que salir y dar la cara y decir, bueno, aceptamos nuestros errores y estamos trabajando para que no vuelva a suceder. Y creo que una de las líneas que hemos seguido de parte del trabajo de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de todas las diócesis del país es pues el respeto al menor, la protección al menor, y yo creo que el documento que citaba hace un momento tiene un trabajo previo, tolerancia cero, así lo hemos escuchado también en algunas entrevistas que le han hecho al Papa Francisco. Sabemos que recientemente ustedes fueron a Roma convocados por él para tratar el tema. Bueno, más adelante quisiéramos que nos comentara algo al respecto, pero en concreto, Monseñor, el documento Tolerancia Cero al Abuso Sexual a Menores, Transparencia de Cara a la Sociedad, trata sobre la instalación formal del Equipo Nacional de Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿De qué se va a encargar esta comisión o cuál será el objetivo fundamental? Bueno, el documento al que te refieres es solamente uno de muchos documentos que hemos estado emitiendo y publicando. Más que hablar del equipo nacional, hay que hablar de todo el trabajo de la Conferencia Episcopal Mexicana, de las líneas guía que se publicaron en noviembre del 2016, el anexo o protocolo jurídico en base a la ley mexicana que se aprobó en la conferencia de noviembre de 2017 y después en noviembre de 2018 la aprobación del Equipo Nacional de Protección de Menores, que va a estimular, promover la aplicación de estos documentos, tanto de la Iglesia Católica en México como de los muchos documentos que ha elaborado ya el Vaticano y que sirven a toda la Iglesia en el mundo. Es un trabajo de todo, de supervisión, de monitoreo, de que en todas las diócesis, en todos los seminarios, se esté trabajando el tema de una manera responsable, que en todas las diócesis de México, o al menos en las provincias, se instalen las comisiones diocesanas de protección de menores, que al momento tenemos ya 4 constituidas, además del equipo nacional de la SEM. En los siguientes documentos que están publicados el 5 de marzo, etcétera, ahí aparecen ya objetivos, acciones a realizar. También tendremos una participación en estos meses en diferentes reuniones, tanto de seminarios como de formadores, etcétera, donde abordaremos estos temas, incluyendo la reunión de los sacerdotes canonistas. Tendremos una más adelante con los encargados diocesanos a nivel nacional. O sea, hay mucho trabajo que se está realizando. Específicamente, Monseñor, para quienes nos siguen, ¿en qué, o lo concreto de protección al menor? ¿Qué es eso de protección al menor? Es un concepto muy amplio, lo entiendo, pero quizá desarrollarlo para que nos puedan seguir, ¿no? Sí, es que no se puede decir concretamente porque es muy amplio. Muy amplio. Abarca todo, abarca desde el trabajo de talleres de formación, tanto para seminaristas como formadores, como el trabajo con las comisiones diocesanas, como los sacerdotes canonistas, como las parroquias seguras, catequesis seguras, líneas de actuación sacerdotal, líneas de acción a nivel nacional y a nivel diocesano, criterios como la ¿cómo se llama? La ley suprema del menor por encima de todo. O sea, hay muchas
muchas instancias, muchas cosas que trabajan solamente este tema de protección del menor. Sí, porque implica pues la educación familiar, implica... Bueno, eso es por una parte por la iglesia. Ajá, ahorita enfocados en la iglesia, incluir, por ejemplo, también el trabajo coordinado, gracias a Dios, que ya empezamos a tenerlo con la conferencia de Institutos de Religiosos Mayores de México, que son los religiosos y las religiosas. O sea, hay un trabajo muy, gracias a Dios, muy amplio. Tenemos también aliados, organismos civiles, profesionales. Hay un trabajo también de escucha de víctimas. Hay un trabajo de promoción, de creación de centros de escucha de víctimas de abuso sexual, además de los que existen de víctimas de violencia. O sea, hay un trabajo muy, muy amplio que estamos intentando vincular y organizar correctamente. Para saber que es la acción de la iglesia que se muestra pues atenta a toda esa manera amplia. Entonces, saber que hay recursos suficientes para poder atacar el problema y para poder hablar al respecto. Para poder enfrentarlo con todas nuestras fuerzas, pero al mismo tiempo siendo humildes y reconociendo la necesidad que tenemos de ayuda, tanto de los laicos como de organismos civiles, de iglesia, como gente también especializada que pueda ayudarnos. Así es. Monseñor, tolerancia cero. ¿Qué entender por esto? ¿Ahí va a haber inmediatamente una sentencia o cómo podemos aterrizarlo? Que no suceda un solo abuso más, ¿verdad? Y que se lleve a cabo los procesos conducentes respecto a los delitos que aparezcan. Tanto canónicos como civiles, ¿no? O sea, la parte eclesial, que es la nuestra, y la parte legal, que corresponde también a la autoridad y a todos como ciudadanos. Así es. Monseñor, siguiendo el documento, se dice que una de las primeras realidades que enfrentó esta comisión de la SEM fue la ausencia de una estadística nacional de casos de abuso infantil por parte de clérigos. Se dice además que por ello se ha encomendado la recopilación de datos sobre el particular ante distintas instancias eclesiásticas. A la fecha, ¿se tiene algo de estadísticas? Estamos trabajando en ese tema. Se han dado ya a conocer algunos datos en diferentes ruedas de prensa, pero es un trabajo no concluido que sigue en proceso. Ok, sí, porque de repente pensamos que esto se vela, se oculta, y el resentimiento generalizado de muchas personas es que están protegiendo al victimario, lo están escondiendo. Entonces creo que es importante también para nosotros aclarar que no se está ocultando lo que es evidente, pero con humildad, como usted señalaba hace un momento, se está haciendo frente a una situación pues grave como la que implica eso, ¿no? O sea, los datos, por ejemplo, en los obispos, cuando reciben una denuncia, tienen que escuchar atentamente, tienen que ver la verosimilitud de la situación, iniciar, si es así el caso, iniciar el proceso canónico, dar el aviso a la autoridad civil para que ésta realice su correspondiente investigación, cosa que, insisto, ellos tienen también los datos. No solamente es que la iglesia tenga los datos y los tenga guardados solos, no. O sea, cuando suceden estas cosas, también el Ministerio Público tiene la información, no solamente de la iglesia, porque todas las víctimas o familiares de las víctimas o testigos o quien ha escuchado, todos tienen la obligación de hacer la denuncia, de hacer el aviso. No es que la iglesia tenga el único deber de hacerlo, cosa que lo tiene cuando tiene la información, cuando tiene la denuncia, tiene la obligación de aplicar sus protocolos eclesiales, sus protocolos civiles, y actuar en consecuencia responsablemente. Eso está claro. Pero no solo la iglesia, también las demás personas involucradas tienen el deber y la obligación de hacerlo, de tal manera que no quede omiso, o sea, no quede oculto. Y no se crea que porque la iglesia no quiere, no. O sea, esto es obligación de todos. Exacto. No solamente la iglesia tiene la obligación, por supuesto,
sino también todos los ciudadanos tenemos la obligación, víctimas incluidas, si son menores, en este caso particular, pues los papás o los testigos, pues todos tienen la obligación de hacerlo. Exacto. Sí, y hacer énfasis en esto, monseñor, porque, insisto, a veces noticias malintencionadas o amarillismos que se nos presenta por la prensa, por la finalidad que pretendan, de repente eso es lo que nos hace falta escuchar de parte de quienes nos dirigen, y por eso reitero mi agradecimiento con usted como secretario de la SEM, que nos aclara estos momentos y nos dice, la Iglesia no está callada, la Iglesia está haciendo frente a esos problemas, y como usted dice, es obligación y responsabilidad de todos. Como cristianos damos la cara porque nuestra misión, nuestra responsabilidad es la buena nueva del Evangelio, y bueno, que implica hacerle frente con mucha congruencia a las problemáticas que enfrentamos. Ahorita estamos atacando una de muchas realidades a la que la Iglesia le hace frente: la corrupción, el narcotráfico, la violencia, en fin, y podríamos tratar muchas otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, monseñor, en este momento también la Iglesia ha recibido algunos datos, ha hecho frente a algunos casos particulares. En la relación con lo civil, ¿qué sucede cuando un obispo, un sacerdote, alguien de la Iglesia, en el caso ustedes, reciben una denuncia? ¿Qué proceso sigue para el proceso jurídico, el proceso civil? ¿Qué hacer ante esas situaciones? Como he explicado, ahorita ya, o sea, hay protocolos ya establecidos donde se recibe la denuncia, se ve si hay verosimilitud, es decir, si concuerdan nombres, lugares, espacios, etcétera. Si existe el sacerdote, si existe la víctima, si es real la denuncia, en cuanto mínimo, ¿no? Sí. Para saber que no es una calumnia, ¿sí? Que no es algo que tenga ocultas otras cosas, sino que es algo real, simplemente algo real, mínimo, básico, como para simplemente descubrir que no es una mentira. Exacto. O calumnia, como acabo de decir. Entonces, pues ahí se procede en cuanto la entrevista con el sacerdote, la entrevista con las personas, se empieza la investigación por parte de la Iglesia, y habiendo ya una mínima confrontación de los hechos a nivel interno de que es real, pues se procede a hacer la denuncia. Okay. No se puede así, recibimos y vamos, pues porque hay un discernimiento mínimo, esencial de todo ser humano, que tiene que discernir. Un proceso, ¿no? Sí, un proceso pues mental, que tiene, o racional y de investigación mínima, donde se cotejan los datos mínimos, y cuando hay esto, se procede. Evidentemente, una denuncia como tal es escuchada, es acogida, no es puesta en duda en cuanto a que uno la descarte de entrada sin mayor investigación o sin mayor profundización al respecto. No, una denuncia es escuchada, es atendida, es acogida, y se aplica igualmente el protocolo de atención a la víctima, con todo lo que implica esto de cuestión psicológica, cuestión espiritual y cuestión humana. Y la autoridad eclesial avisa o da parte a la autoridad. Insisto, la persona también libremente lo puede hacer y tiene la obligación de hacerlo. Además de con la Iglesia, también con el Ministerio Público. Sí. Y respecto al protocolo, hace un rato mencionaba todas las instancias que están involucradas, la parte catequética, la parte canónica, todos los que están. Todo eso está en proceso. Ajá. En respecto a los seminarios, también usted nos participaba que tanto los seminarios diocesanos como los institutos de vida religiosa. Sí, todos estamos involucrados, todos estamos haciendo algo. No que uno haga todo, sino que todos están involucrados haciendo las debidas medidas. ¿Nos podría hablar un poquito, monseñor, sobre el protocolo específico en los seminarios? No está, te digo, eso le toca a los seminarios. Okay. Nosotros acudimos para que el tema se esté trabajando, para que estén los psicólogos, para que estén los sacerdotes, para que estén los canonistas, para que todo esté, que los protocolos estén aplicándose, etc.
esa parte no nos toca a nosotros, le toca a los rectores, a los formadores, a los obispos en las diócesis, etc. ¿Discernirán ellos qué medidas seguir para la formación de los candidatos? A los materiales que ya existan a nivel Vaticano, o a nivel de otras diócesis, o a nivel de otros seminarios y congregaciones, se comparten y se hacen las propias aplicaciones. Ok, los documentos los podemos encontrar en la página de la SEM, son públicos. Algunos están por todas partes. Okay. Están en múltiples conferencias, están en el Vaticano, están en nuestra página, están en diócesis, o sea, están en múltiples partes. Estamos haciendo nosotros un acopio de todos los materiales, pero gracias a Dios hay múltiples materiales, múltiples organismos y múltiples personas que están trabajando en ello. Muy bien, pues prácticamente, Monseñor, esta es la información que nos interesaba aclarar. Sí. Por último, solamente si quiera compartirnos un poco de su experiencia con la entrevista con el Papa Francisco. Sabemos, ustedes regresando de Roma dieron una conferencia, sí. Seguimos, el 5 de marzo exactamente, seguimos la conferencia, notamos la preocupación que ustedes nos participaban respecto pues a la persona del Papa Francisco, pero bueno, pues aprovechando estos medios, ¿cómo lo recibió el Papa? Bueno, lo conocemos, la pregunta quizá es muy obvia, pero respecto a este tema, Monseñor, reafirmar algunas ideas que ya se mencionaron en la conferencia de prensa del 5 de marzo. Bueno, importante nada más tomar como base dentro de nuestra plataforma SEMP, .org.mx, allí está un apartado especial de protección de menores. Okay. Sí, con toda la información, no con toda la información que existe en muchas partes, exactamente, pero sí está una condensación de la información propia, además de las comisiones diocesanas ya establecidas, con múltiple información de parte de ellas. O sea, ahí hay una base muy, muy importante para seguir o para iniciar, okay. A nivel diócesis, a nivel congregación, etc. Eso es por una parte. Por otra parte, bueno, estuvimos en Roma, participó en el encuentro Monseñor Rogelio de Cabrera, presidente de la SEM, arzobispo de Monterrey, en los 3 días intensos que tuvieron el encuentro. Y bueno, hubo una riqueza, bendito Dios, inmensa de cardenales, laicos, de mujeres religiosas sobre ese tema que existe en la plataforma del Vaticano, donde son luces para la Iglesia. Y el Santo Padre también habló de las 21 líneas de acción en un momento dado de ese encuentro. Habló también de los 8 acciones a realizar al final del encuentro. Se habló de documentos que iban a venir después. Todavía falta el vademecum particular o especializado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero ya el Papa firmó 3 documentos para la diócesis de Roma, pero que tienen evidentemente repercusión universal porque las firma. Entonces esos instrumentos ya existen para toda la Iglesia. Son 3 documentos importantes firmados a finales de marzo. Bueno, entonces todo esto habla de no nada más de la preocupación del Santo Padre, sino de su voluntad, de su actuación y del interés que tiene por el tema. Manifiesta completamente. Con él, en el Consejo de Presidencia de la SEM, reunidos con el Papa, pues hablamos de este tema, insisto, bajo este espíritu que acabo de mencionar. Además de ello, platicamos sobre el tema de la pacificación, el trabajo que hace la Iglesia en México de colaboración para construir la paz, el tema de los jóvenes, el tema del clero, el tema de la atención a los migrantes. Y fue un momento muy, muy, muy cálido, muy bello, una escucha preciosa del Santo Padre, una oportunidad para expresarnos como obispos de México. Y bueno, pues quedamos en una perfecta sintonía para seguir trabajando y terminamos con la bendición del Santo Padre para México. Bueno, Monseñor, yo creo que esos temas que atañen a toda la sociedad y por ende a la Iglesia, usted señalaba el tema de la paz,
La conferencia también tiene un documento, que en Cristo Nuestra Paz México tenga vida digna, años atrás publicado, pero que sigue siendo vigente y que bueno, va muy de la mano con el tema que ahorita nos ocupa, ¿no? Bueno, sí hablamos sobre el tema de la protección al menor, pero también la implicación de la paz en nuestro país. También tenemos el Plan Nacional de Construcción de Paz, publicado en septiembre de 2018. Eso también ya es el último documento sobre el tema de la paz. Sí, Monseñor, por último, aprovechando el tiempo, el tema de los jóvenes, Monseñor. Acaba de salir un documento, resultado del sínodo de los jóvenes, me parece que Cristo vive. Algo que nos quiera señalar para los jóvenes. Sabemos que prácticamente es nuestra audiencia, los jóvenes son los que nos siguen en las redes sociales, en las plataformas digitales. Como Conferencia del Episcopado Mexicano, como obispos de nuestro país, ¿qué esperan de los jóvenes? ¿Qué les pueden orientar a los jóvenes, o exhortar, mejor dicho, en el contexto particular en el que vivimos? Bueno, algunas palabras nada más. Primero, uno como sacerdote, como obispo, se tonifica su espíritu, su alma. Ahora que pasó la Semana Santa, uno se llena otra vez de la gracia de Dios y de la fuerza de Dios al saber, al conocer a tantos jóvenes en México que, además de servir en las parroquias, se van de misiones y se van a, pues ahora sí que a la intemperie o a lo que encuentren, y con una alegría, o sea, porque Cristo no solamente es no solamente un seguimiento de mandamientos aparentemente aburridos, ¿no? O sea, el seguimiento de Cristo es un seguimiento alegre. Y cuando el joven se entra a la iglesia, a los grupos juveniles, ¿sí? a la pastoral parroquial, a la vivencia de las misiones, pues se enamora uno, porque te das cuenta de que Cristo no solamente son textos largos, ¿sí? Sino son experiencias del corazón, y que se comparte con amigos, con amigas, igual que uno, con la misma acción, estudio, trabajo. Y entonces, cuando uno ya de sacerdote ve eso, donde uno estuvo, ¿sí? Cuando uno ve eso, uno se renueva. Uno se renueva y al mismo tiempo uno vuelve a creer. Es como Pedro ayer, que veía a Juan que corría más rápido, ¿verdad? Así Pedro también se nutre de Juan. Así nosotros nos nutrimos de los jóvenes, de su alegría, de su entusiasmo, de su celo apostólico, la energía vital que proyectan los jóvenes, de su entrega. Y al mismo tiempo, pues uno ve que la iglesia continúa, que después de uno vienen otros, que vivieron la misma experiencia de Dios que uno, y que no es uno el que los lleva, ¿sí? Es Dios el que los llama, y es Dios el que sigue con ellos caminando. Sí, es Monseñor. Bueno, pues para despedirnos, pues no sé si nos quiera dar un mensaje conclusivo de este tema, particularmente, pero bueno, del trabajo que realizan como obispos. Sabemos que se aproxima la próxima asamblea. Bueno, pues vamos a rezar mucho por ustedes, y bueno, un mensaje final para los que nos ven. Pues aprovechando este momento tan especial que vivimos de la Pascua del Señor, sentir primero que nada, sentir y tomar conciencia de que Cristo vive, de que a pesar de obscuridades, de miedos, que podamos sentir ante la realidad nacional que nos circunda, que nos amenaza, ¿sí? Los cristianos debemos caracterizarnos por la esperanza, por la alegría, por una lucha sin cuartel, por vivir los valores y las virtudes, por impregnar, por contagiar de entusiasmo y de alegría a papá, a mamá, a mis hermanos, a mis amigos, ¿sí? Por manifestar con la vida
a quien amamos y a quien seguimos. Y que a pesar de las dificultades, podemos paso a paso ir tejiendo, ¿sí? Ahora sí que nuevos tejidos de paz que tanto necesita nuestro país. Mucho ánimo, es cierto, no hay tregua, no hay descanso. Para hacer el bien no hay descanso, no hay tregua. En todo momento tenemos que trabajar. Entonces, mucho ánimo a los que nos escuchan, jóvenes, adultos, niños, ¿sí? Con mucha ilusión, con mucha entrega y con mucha esperanza, levantémonos, caminemos y amemos. Abracemos, perdonemos a los demás y compartamos el Cristo que llevamos en el corazón. Pues le pedimos su bendición para que podamos seguir trabajando en la evangelización a través de lo que Dios pone en nuestras manos. Y pues bueno, reiteramos nuestro compromiso de orar por todos ustedes, por todos nuestros obispos, y en adhesión humilde al servicio pastoral que ustedes realizan, bueno, los sacerdotes reiteramos también pues nuestra obediencia filial. Pues muchas gracias, Monseñor, y nos puede dar su bendición. El Señor a todos ustedes los proteja, los bendiga, los guarde y los colme de su amor y de su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Queridos hermanos, es para mí un gusto estar con Monseñor Alfonso Miranda. Tuvimos la oportunidad de conocernos, Monseñor, quizás no lo recuerda usted, cuando estuve en Monterrey, usted en un encuentro de jóvenes, por ahí tuvimos la oportunidad de vernos. Además he estado en contacto con Monseñor a través del teléfono, pero bueno, siempre es un gusto estar en contacto con usted. Agradecemos y reiteramos nuestro apoyo, agradecemos su tiempo, sabemos que es muy valioso y estos minutos seguramente van a enriquecer nuestra experiencia cristiana. Queridos hermanos, que Dios los bendiga en esta breve entrevista que hemos podido realizar a Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Que Dios los bendiga, muchas gracias y felices Pascuas de Resurrección.